Muy bien, entonces nos habíamos quedado en la clase anterior discutiendo acerca de cómo la microbiología ayudó a tumbar a esta teoría tan mal estructurada que era la de la generación espontánea, que básicamente consistía en que los seres vivos se creaban a partir de materia inanimada porque una entidad divina pues le insuflaba el aire de vida, ¿no? Pero después mucha gente llegó a hacer experimentos y a probar que esto no era correcto. Habíamos hablado de los experimentos de Reddy y el día de hoy vamos a hablar acerca de Louis Pasteur, ¿no? Entonces, Louis Pasteur, pues básicamente hizo muchísimos experimentos en materia de microbiología y casi todos ellos, de una manera u otra, pues lo que hicieron fue devastar, destruir esta teoría, ¿no? Aquí vemos a Pasteur en esta pequeña imagen haciendo experimentos con lo que se conoce como los matraces cuello de cisne. Entonces, básicamente él se dio cuenta al preparar diferentes caldos que el aire podía pasar a través de lo que se conoce como el cuello de cisne, a pesar de tener a veces les ponía filtros de papel o de algodón y el aire pasaba. Pero como esto había sido hervido y el aire filtraba los microorganismos, ¿qué sucedía? Pues que aquí no se desarrollaba ningún tipo de bacteria u hongo. Entonces, de esta manera, supimos que entraba el aire, pero que el aire no necesariamente era el que llevaba este aire de vida. ¿Por qué? Porque había un filtro y había un proceso de calentamiento, ¿no? Esto sentó las bases para no solamente eh, para contrarrestar esta teoría de la generación espontánea, sino que también sentó las bases para este proceso de la preparación de los alimentos, sobre todo los procesados, que conocemos como la pasteurización, ¿sale? Entonces, la pasteurización, pues es algo muy importante. Se utiliza hasta nuestros días en muchísimos alimentos, no solamente los lácteos, la comida para bebé, etcétera, etcétera. Es una forma de que los alimentos preserven la mayor parte de su contenido nutricional, pero que sean inocuas bacteriológicamente, es decir, siguen siendo nutritivos y son completamente inofensivos para que tú te los comas, ¿no? ¿Qué otras cositas hizo Pasteur? Pues descubrió que las bacterias andaban en el aire. ¿Por qué? Las recuperó a través de un filtro de algodón pólvora. Este algodón lo disolvió con alcohol éter, lo centrifugó y vio que en el sedimento había bacterias. Entonces fue uno de los primeros en darse cuenta de que el supuesto aire divino, pues no es otra cosa que bacterias que andan en el aire, ¿no? También hizo otras cositas, empezó a hacer experimentos con la fermentación, se dio cuenta que la fermentación era producida por bacterias, sabían desde la antigüedad que las soluciones que tenían mucho azúcar eventualmente se fermentaban, pero si las hervías ya no se producía alcohol. Entonces, pues eso ayudó a discernir cómo era el que se daba el proceso de la fermentación y la producción de alcohol, ¿no? Eh, También se dio cuenta que cuando este brebaje que había sido hervido se dejaba abierto, expuesto al aire, pues obviamente no se perdía todo el azúcar que tenía y el caldo se fermentaba. Entonces, así pudo él dilucidar que las bacterias que estaban en el aire, pues eran responsables de la fermentación, ¿no? Y también hizo experimentos al vacío con algunas vasijas y recipientes cerrados y se dio cuenta de que como estaban cerrados, pues ¿cómo se llama? Las bacterias no podían entrar, no había aire ahí y pues eso no se fermentaba, ¿no? Aquí está el experimento del cuello de cisne. Aquí tenían un líquido no estéril en el matraz, un medio de cultivo, un caldo. Luego se curvaba con fuego para hacer la forma del llamado cuello de cisne. Esto se esterilizaba, se calentaba con calor y pues ¿qué sucedía? Pues como esto empezaba a hervir, pues se salía el aire, ¿no? Entonces, los microorganismos se quedaban aquí atorados. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que después de un rato
pues el líquido no presentaba crecimiento de microorganismos, ¿sale? Entonces, ¿por qué sucedía esto? Porque los microbios no podían entrar, se quedaban aquí atorados. Entonces, este experimento se repitió varias veces, con filtros, con telas, así solo, con un tapón, etcétera, etcétera. Y una vez voltearon el matraz, estuvo en contacto con la parte donde había microbios, ¿y qué pasaba? Pues esto se contaminaba, empezaban a crecer los microorganismos, ¿no? Ese fue el famosísimo experimento que comprobó que no existía la generación espontánea, ¿no? Más adelante, muchos científicos empezaron a darse cuenta que los microbios tienen un papel trascendental en la transformación de la materia, ¿no? Entonces, había una relación directa entre que crecieran los microbios y la aparición de cambios químicos en algunas sustancias, ¿no? Algo en lo que se conocía, pues, desde tiempos bíblicos era la fermentación, ¿no? Entonces, la fermentación normalmente se da en materiales de origen vegetal, que normalmente tienen una gran cantidad de carbohidratos, y estos carbohidratos, cuando son sometidos a un proceso de fermentación, empiezan a producir alcoholes y ácidos orgánicos. Entonces, el alcohol y los ácidos orgánicos, pues son responsables del sabor de los licores, de la producción del vinagre y de otros compuestos, pues bastante interesantes, ¿no? Entonces, Pasteur nuevamente, pues, descubrió o comprobó más bien cómo es que se daba la fermentación alcohólica, descubrió que las levaduras, que son primos hermanos de los hongos, son responsables de esto, y 3 años más tarde descubrió la fermentación láctica, que son procesos que se utilizan para la transformación de productos lácteos, principalmente los, ¿cómo se llama? Quesos y sus derivados, ¿no? Entonces, dentro de todas las cosas que hizo Pasteur, pues él se da cuenta que no todos los seres vivos necesitan oxígeno para respirar. Él se da cuenta que se puede dar la fermentación en ausencia de oxígeno. Es lenta, es tardada, pero se da. Entonces debe haber microbios que puedan vivir sin oxígeno. También se da cuenta que cada tipo de fermentación tiene un tipo o varios tipos específicos de microorganismos, ¿no? Y él empieza a decir que hay dos grandes tipos de microorganismos, ¿no? Los anaerobios facultativos, es decir, aquellos que pueden vivir tanto, les gusta más vivir sin oxígeno, pero aguantan el oxígeno también. Y luego también los organismos que son anaerobios estrictos, que si les da el aire, se mueren, ¿sale? Entonces, él también empieza a dilucidar que el rendimiento energético de la fermentación es menor que el de la respiración aerobia, ¿no? Esto se debe en gran medida a una cuestión metabólica. La respiración aerobia produce entre 36 y 34 ATPs. Ya habíamos dicho en otras clases que el ATP es el adenosín trifosfato, se le conoce también como la moneda de intercambio energético en la célula, y pues es un compuesto que se utiliza prácticamente en todos los procesos que demanden energía en una célula, ¿no? Por otra parte, el proceso de la respiración anaerobia produce entre 4 y 6 ATPs, entonces es muchísimo menos. Entonces, la respiración anaerobia, por decirlo de alguna manera, es muchísimo más lenta y menos eficiente que la aerobia, ¿sale? También Pasteur se dio cuenta, pues, que los microbios eran responsables pues, de la caducidad o del corto tiempo de vida de los alimentos en los anaqueles. Entonces, él se dedica a inventar lo que se conoce actualmente como la pasteurización, de la cual ya hablamos hace un momento, ¿no? Y la pasteurización tiene diferentes procedimientos. El procedimiento general es el mismo, son procesos de calentamiento y enfriamiento de forma simultánea que hacen que los microbios se mueran, pero no son temperaturas tan altas ni tan elevadas, son más bien por tiempos prolongados para que los alimentos no se descompongan con el calor o con el frío y disminuya
su potencial nutrimental, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la pasteurización, ¿no? Ahora, los estudios de Pasteur, pues, abrieron la puerta para que mucha gente no solamente empezara a estudiar las cuestiones relacionadas con los alimentos o la producción de alcohol, ¿no? Hubo gente que se dedicó al diseño de la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Ya habíamos hablado en la primera parte de la charla cómo desde tiempo de los romanos se dieron cuenta que en los lugares donde olía feo, había más enfermedades, ¿no? Y de ahí que venga el término malaria, porque le daba malaria a las personas que vivían cerca de donde había cuerpos de agua estancados, pantanos, etc., etc. Entonces, aquí está este señor, Lister, y ahorita vamos a hablar de él porque seguramente ustedes ya utilizaron un producto, invento o desarrollado en sus inspiraciones ahorita en la mañana, ¿no? Entonces, Lister empieza a hacer experimentos para ver qué tan efectiva es la profilaxis, la antisepsia y la difección, que no es otra cosa que procesos de limpieza a nivel cirugía, a nivel de lavado de los dientes, a nivel básicamente el tratamiento de cualquier herida, ¿no? Entonces, él se empieza a dar cuenta de que cuando hay limpieza, hay menos infecciones. Entonces, empiezan a probar agentes antimicrobianos y eso empieza a establecer una relación. ¿Cuál es esta relación? Que cuando se utiliza un antimicrobiano en una herida, en una cirugía, la persona se recupera más pronto que cuando no se hacían estos procedimientos. Entonces, las enfermedades infecciosas son causadas por los microorganismos, ¿no? Entonces, este cuate, quien fue cirujano, ferviente admirador de Pasteur, pues fue quien acuña el término de antisepsia, ¿no? Entonces, básicamente, su chamba era, a lo que él se dedica es diseñar procesos de limpieza de heridas. ¿Para qué? Para que la gente se recuperara y no tuviera infecciones en las cirugías, ¿no? No sé si por ahí, a propósito de cómo se llama, él también estuvo trabajando con cuestiones de infecciones bucales. Hay un enjuague bucal que se llama, pues, Listerine. Entonces, de ahí que venga el nombre de este producto en honor a este señor, ¿no? Hizo muchos experimentos, pero el clave, pues, fue en un niño de 11 años. ¿Y por qué fue clave esto? Porque la mortandad en niños sometidos a cirugía o que tenían una herida grande, pues, era muy elevada hasta antes de que se realizaran los procesos de limpieza en la cirugía, ¿no? Y luego, pues, esto ya no se usa, o sea, en su tiempo fue muy utilizado. Esto es una especie como de vaporizador, que lo que hacía era utilizar un compuesto que se conoce como el ácido carbólico, el fenol. El fenol, pues, básicamente se aplicaba directamente en las heridas. Ha de haber dolido como el carajo, porque el fenol es un agente altamente corrosivo. Ya no se usa ni se va a usar jamás porque el fenol es un compuesto altamente reactivo y sobre todo altamente carcinogénico. Entonces ya no se utiliza, pero en su tiempo pues tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Pues porque mataba todas las bacterias, ¿no? Era un compuesto muy agresivo, ¿no? Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Muy bien. Entonces, continuamos entonces, ¿no? Eh, Luego, en el siglo XIX, se continuaron los experimentos para demostrar que había una relación directa entre una bacteria y una enfermedad infecciosa, ¿no? Y aquí empiezan los denominados experimentos de Koch, que llevaron a su vez a los postulados de Koch, que nos permiten saber si una enfermedad es causada por una bacteria o no. Entonces, seguramente por ahí han oído hablar de esta enfermedad, en la enfermedad del carbunco, ocasionado por una bacteria que es el Bacillus anthracis. Entonces, este bacilo tiene la particularidad de que esporula muy fácilmente,
aguanta grandes, vamos a decirlo, grandes, ahí se me fue la palabra, condiciones medioambientales muy extremas, y después pues vuelve a la vida como todas las esporas. Si no le suena la palabra carbunco o Bacillus anthracis, pues a lo mejor sí le suena la palabra anthrax. Entonces, el anthrax pues es básicamente lo mismo, es una enfermedad que se da en animales domésticos y en el hombre, ¿no? Entonces, es una enfermedad pues mortal, ya tiene tratamiento. Desafortunadamente, su capacidad tan agresiva para atacar el cuerpo humano, pues ha sido explotada por grupos terroristas como Al-Qaeda o el Talibán hace casi una década, cuando empezaron los ataques hacia las Torres Gemelas, empezaron a producir en masa esporas de este bacilo y a utilizarlas como un arma biológica, ¿no? Entonces, lo que hacían era ponerla en sobres y repartirlas a través del servicio postal estadounidense a personas claves del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la historia de la humanidad hay muchos ataques con armas biológicas que se han estudiado y este es uno de los más estudiados y sonados que se dieron, ¿no? Porque fue el primer, hasta donde yo sé, fue de los primeros ataques bacteriológicos que se dieron, no necesariamente en tiempos de guerra y hacia la población civil, ¿no? De hecho, existe un tratado en la ONU que prohíbe el uso de armas bacteriológicas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Koch? Bueno, él trata de inventar, bueno, lo logra a final de cuentas, la técnica del cultivo puro o también lo que se conoce como la producción de cultivos axénicos, ¿no? Entonces, él se da cuenta que hay animalitos enfermos con carbunco, lo que hace es aislar y propagar in vitro, o sea, en una caja de cultivo, el bacilo, y luego, ya que creció, ¿qué hace? Pues se lo pone a animales sanos y se da cuenta que, pues, que estos se enferman, ¿no? Entonces, aquí están los postulados de Koch. El primero de ellos es que dice el microorganismo patógeno debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Entonces, el primer postulado de Koch, pues básicamente es lo que sucede, lo que pasa, lo que hace el médico cuando nosotros vamos y estamos enfermos de algo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el médico? Te manda a hacer un estudio bacteriológico si él sospecha que tienes una infección. Entonces, ¿para qué? Para descubrir cuál es el patógeno que tú tienes, ¿sale? Entonces, de esta manera, lo que hacen después los QFBs normalmente en el laboratorio es que aíslan ese microorganismo para obtenerlo en un cultivo puro. Entonces, ¿para qué hacen eso? Para hacerle pruebas después. Obviamente esto ya no lo hacen. Se hace en hospitales de super top, de super alta gama para enfermedades muy específicas. Y lo que se hace es que esta enfermedad se observa si se puede reproducir en otros seres vivos sanos tras la inoculación del cultivo, para comprobar que ese patógeno pues fuera el que está haciendo daño, ¿no? Y una vez que el microorganismo se enfermó, tenemos que otra vez hacer el mismo procedimiento para ver si el microorganismo que se recupera del hospedador infectado es el mismo. Entonces, eso que acabo de mostrar aquí, de explicarles, es lo mismo que está en los esquemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas ratitas y estos experimentos se realizaron pues de esta manera, ¿no? Un animal que falleció, se le obtenía una muestra de sangre, se veía que había un patógeno, las cultivaban y luego inoculaban a otro animalito de, de la misma especie, se moría, buscaban el mismo patógeno y si coincidían,
pues es que era ese organismo el que lo estaba ocasionando, ¿no? ¿Qué cosas? Ahora, esto es para comprobar si un animal está muerto, pero vamos a ver si un animal sano tiene el microorganismo. Pues como nunca los encontraban, pues esta era la causa directa de la muerte por antrax de algunos animalitos, ¿no? Entonces, esa era los postulados de Koch y los experimentos que se realizaron para comprobar que las infecciones pues son ocasionadas por microorganismos, ¿no? Y como ya les comenté, este mismo protocolo sigue vigente hasta nuestros días y todavía se aplica, ¿no? Cada vez nunca ha perdido vigencia porque pues eventualmente salen o surgen nuevas mutaciones bacterianas o se descubren nuevas enfermedades que antes no había y pues de esta manera se logra saber qué es lo que las causa y sobre todo pues cómo tratarlas, ¿no? Me voy a regresar aquí un momentito porque esto también es importante. Aunque Koch no hizo esto, el saber cómo crece una bacteria nos permite saber pues cómo atacarla y cómo matarla. Entonces, una vez que ya está aquí el microorganismo, existen otras pruebas que se conocen como las de antibiogramas, y lo que hacen es que a la bacteria le inoculan, una vez que ya creció, un medicamento, un antibiótico, y ven si se muere. Entonces, si se muere, pues qué bonito, ese es el medicamento que te van a dar a ti para que tú mates a la bacteria que está dentro de ti. Si no se muere, ¿qué sucede? Comienzan a hacer nuevas pruebas con otros antibióticos para ver con cuál se muere. Entonces, hay mucha gente que se enferma de alguna infección bacteriana, le dan medicamento, pasan los días, pasan las semanas, no se cura. Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacerle un estudio de este tipo para saber cómo matar a esa bacteria, ¿no? Entonces, Koch también descubre el principio de especificidad biológica, que cada enfermedad infecciosa es normalmente producida por una bacteria en específico, ¿vale? Luego, durante este tiempo, Koch y Pasteur pues, instituyen lo que se conoce como la edad de oro de la microbiología, de 1857 a 1914, y pues básicamente se instituyen las bases de la microbiología médica, que van a ser las bases de toda la microbiología en general. No quiere decir que el resto de las áreas de la microbiología no sean importantes o no sean interesantes, sino que se utilizaron estas mismas técnicas aplicadas a otros dos procesos, ¿no? Entonces, la escuela alemana, que era la de Koch, se empezó a dedicar más al aislamiento y caracterización de microorganismos patógenos para atacar a las principales enfermedades de ese tiempo, el cólera, la tuberculosis, la difteria, el tétano, la neumonía, la peste, etcétera, etcétera. Y la escuela francesa de Pasteur se encargó de analizar cuál era la sintomatología de esas enfermedades y retomó los estudios de Koch para hacer la profilaxis y la limpieza, ¿no? Y también, pues, Koch se empezó a dar cuenta de que, bueno, hay gente que está enferma, pero no se muere. O sea, ¿qué pasa? Bueno, empezó a hacer estudios como de inmunidad, ¿no? Entonces, entre los dos, lograron la descripción de la mayoría de los agentes microbianos que causaban gran parte de todas las enfermedades, ¿no? Entonces, a estos cuates, pues les debemos que en este momento ya no haya muertes por cólera, tuberculosis, difteria, tétanos, neumonía o incluso pues por la peste, ¿no? Gracias a sus estudios, pues se logran diseñar estas vacunas. Entonces, pues ustedes seguramente tienen una vacuna contra la tuberculosis, difteria, tétanos y neumonía, ¿no? Y bueno, y también existe un tratamiento contra el cólera, ¿no? Entonces, aquí están algunas de las técnicas microbiológicas que surgen de los estudios de Koch. Algunos de sus compañeros o contemporáneos empiezan a desarrollar técnicas para tener cultivos puros,
viene el doctor Breffel y aísla esporas de hongos con medios sólidos con gelatina, que es pues más o menos lo que usamos en el laboratorio. Luego Lister hace diluciones secuenciales de cultivos mixtos para darse cuenta que las poblaciones microbianas van disminuyendo con las diluciones, pero siguen siendo infecciosas, y es una manera pues de contarlas también, ¿no? Para determinar la carga bacteriana, ¿no? Y Koch empieza a investigar, a desarrollar diferentes medios, como medio con papas, con gelatina, con agar, pues que es un extracto de alga, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Priscila, Yasmín, les recuerdo que hay que tener activa la cámara siempre. Ok, entonces las cajas Petri se inventaron por allá del año de 1887 y las seguimos usando hasta nuestros días. Hay de plástico, hay desechables, hay de cristal, etcétera, etcétera. Pero pues su uso es un invento tan eficiente que sigue estando vigente hasta nuestros días, ¿no? Luego nos dimos cuenta que era muy difícil ver los microbios en el microscopio, y para apreciar mejor su forma y sus características se utilizaron técnicas tintoriales, que es una forma de decir que se le aplica tinta o un colorante a los microbios para poderlos observar. Se utilizan, incluso hasta nuestra actualidad, derivados de anilina, azul de metileno para los hongos, fucsina, cristal violeta. También se utiliza el llamado la prueba del método de ácido alcohol resistencia, que a su vez dio origen a lo que se conoce como la tinción de Gram, que bueno, desafortunadamente no la vamos a poder ver en el laboratorio, pero luego les explico la teoría. Y por allá de 1890 Loeffler inventa la tinción de flagelos, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que las bacterias se mueven, pero no sabían cómo, porque pues se veían así como unas bolitas nomás que se movían. Entonces, al teñir los flagelos, nos damos cuenta de que tienen apéndices con los que pueden nadar y moverse, ¿no? Y bueno, hasta aquí me gustaría pues hacerles alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes ya ha trabajado o ha hecho alguna práctica de microbiología? Yo sí. ¿Tú sí, Carla? Ah, ok. ¿Qué has hecho, Carla? Tinción de Gram Tinción de Gram. y bueno, sí era de microbiología porque vimos unos protistas dentro del intestino de las cucarachas. Ok, muy bien. Excelente. En la prepa, me imagino. Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, Y de hongos también. de hongos también. Ah, ok. Sí. ¿En cuál prepa estuviste, Carla? En Lusac. En la LUSAC. Ah, ok, sí. Sí, en la LUSAC sí tienen todo ese equipo, ¿no? Yo hice una práctica muy parecida también cuando estaba en la LUSAC, pero era con grillos. Pero bueno, ese es desafortunadamente, pues no hay manera de que hagamos eso en el laboratorio. Afortunadamente, pues al menos uno de ustedes ha trabajado, ha manipulado microorganismos, pero bueno, esperemos que cambie la situación del semáforo y de tener clases presenciales para poder conocer un poquito acerca de los microorganismos, ¿no? Entonces, chicos, se nos va a acabar la sesión. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario. ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, de mi parte, sería todo. Yo los estoy viendo la próxima sesión. Cuídense mucho y si por ahí hay alguna cancelación de clases por este curso que estoy esperando, pues les aviso. ¿Sale? Muy bien, chicos. Sería todo por hoy. Cuídense mucho. Nos estamos viendo después. Hasta luego. Bye, bye. Chao.